Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 7:45. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Hora 20. Con el debate y análisis de los temas que son noticia en Colombia y el mundo. Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo debate en Hora 20 para todos los que nos escuchan y también quienes nos ven a través de nuestras redes de Caracol Radio en Facebook Live, en YouTube, en Twitter y a través de caracol.com.co. Esta noche en Hora 20 vamos a hablar de muchos temas en un día doloroso para el país. Estamos hablando de 52.000 personas ya muertas en Colombia. Además del significado de la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, a causa del coronavirus. También una mirada al plan de vacunación, las fases, los tiempos y lo que se espera en términos logísticos. Por último, otra mirada a otra investigación. Bienvenidos. Los panelistas en Hora 20. Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches a todos los oyentes, a mis compañeros de panel. Y muchas gracias por la invitación. También con nosotros José Daniel López, representante de la Cámara del Partido Cambio Radical. Gracias, José Daniel. ¿Cómo le va? Diana, buenas noches. Feliz en este nuevo formato. Un saludo a mis compañeros de panel y a los oyentes de Caracol Radio. Sí, una maravilla que al menos nos vemos también. También con nosotros Felipe Batiste, abogado, consultor, empresario. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches a los panelistas que nos acompañan hoy también y a toda la audiencia. Ya se está conectando en segundos Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático. Así que arranquemos porque pocas horas han separado la muerte de dos importantes líderes políticos del país a causa de la pandemia del COVID-19 y le pusieron de alguna manera otro rostro a los 52.000 víctimas que deja esta pandemia en Colombia. Durante la madrugada del martes 26 murió el líder sindical y presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. Pocos minutos después en el hospital militar falleció también por COVID el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y a causa de estas dos muertes y de las 52.000 colombianos que han fallecido, el presidente Iván Duque decretó 3 días de duelo nacional en el que la bandera del país se mantendrá a media asta. Pues por el lado de Carlos Holmes Trujillo, un hombre que conocía el Estado y la institucionalidad desde adentro, desde haber estado al frente de 3 ministerios en diferentes gobiernos, ser embajador en varios países, estar en la OEA, ser alto consejero para la paz y hasta candidato presidencial en el 2017. Podemos hablar también de Julio Roberto, uno de los hombres claves del sindicalismo, de las centrales de trabajadores, clave en las negociaciones del salario mínimo, año tras año, y una figura relevante a la hora de hablar de manifestaciones, de diálogos, de acuerdos entre los trabajadores y el Estado, otra víctima más. Yo quisiera saber cómo recibieron ustedes estas noticias, qué legado le dejan a cada uno de ustedes estas dos personas, para iniciar. ¿Quién arranca? José Daniel. Diana, pues yo, digamos, lo primero es obviamente expresar toda la solidaridad, la tristeza. Deben ser momentos muy duros para sus familias, como lo son para los más de 52.000 colombianos que han muerto, y lo propio para sus familiares. Me llama la atención el contraste que nos hayamos despertado y nos hayamos enterado de la muerte de estas dos personas en específico, porque reflejan una enorme distancia ideológica, pero al mismo tiempo representaban algo parecido de alguna manera. Quiero desarrollar esa idea en un momento.
Carlos Holmes Trujillo, un uribista pura sangre, digamos, precandidato presidencial, tal vez uno de los más formados del Centro Democrático. Yo tuve con él diferencias profundas en su política de seguridad, en sus resultados. No voy a referirme a eso en detalle ahora, no es el momento. Pero debo reconocer su preparación, su talante democrático, tal vez una de las mejores voces del uribismo, y pese a su trayectoria tan prolongada, era tal vez una de las principales cartas del uribismo, del Centro Democrático, para la presidencia de la República, pero al mismo tiempo, en muchos episodios, de pronto no tanto como ministro de Defensa, fue visto como un moderado y como alguien con capacidad de diálogo con otros sectores, más que de pronto era la más recalcitrante del Centro Democrático. Y algo similar representa a Julio Roberto Gómez, tal vez el líder sindical más connotado de Colombia, pero que además ejercía un liderazgo sindical distinto, poco ortodoxo. No era, yo lo conocí cuando estaba en el Ministerio del Trabajo. Julio Roberto Gómez no era el líder sindical tradicional que entendía la relación empresa-sindicato desde una visión adversarial, sino que muchas veces era el aliado de las empresas, pero representando los intereses de los trabajadores de la mejor manera. Así que eran personas que tendían puentes con una preparación amplísima, y hoy son, pues, tristemente símbolos de lo muchísimo que estamos perdiendo en vidas humanas en esta pandemia. Ricardo Ferro. Bueno, Diana, con las buenas noches para usted, para los panelistas y para todos los oyentes. Son dos pérdidas lamentables. Yo obviamente conocí mucho más de cerca a Carlos Holmes, con quien tuve la posibilidad de compartir tanto en campaña política como ahora en su ejercicio como canciller primero y después como ministro de la defensa de nuestro país. Y realmente, pues, uno lo que puede expresar de Carlos Holmes es que era un demócrata, una persona muy preparada, un estadista, dedicó su vida al servicio público, y una persona muy correcta, y que siempre partiendo de sus buenas maneras, siempre supo también plantear las cosas desde su óptica de lo que creía que era lo mejor para el país. Entonces, pues, lamentando mucho estas dos pérdidas de estas dos vidas humanas, y pues todas las vidas que se han perdido en Colombia y en el mundo por cuenta de esta pandemia. Paca. Gracias, Diana. Obviamente lo primero es, pues, expresar solidaridad para las familias de los 52.000, incluidos naturalmente el ministro Carlos Holmes Trujillo y Julio Roberto Gómez. A mí me parece que es muy significativo el papel histórico de una persona como Holmes. Mi primer recuerdo de Holmes Trujillo es el nacimiento de la Federación Colombiana de Municipios. Si yo miro hacia atrás en mi vida, es como mi primer recuerdo de Holmes en la apertura del periódico y en entender quién era ese señor que estaba liderando el nacimiento de la Federación Colombiana de Municipios. Y ese recuerdo lo ligo después con la Asamblea Nacional Constituyente y el papel tan importante que él jugó en los temas de ordenamiento territorial en la Constitución del año 91. En esa comisión que estuvo Verano de la Rosa, y hubo otra serie de constituyentes, y obviamente mi recuerdo de él tiene que ver mucho más con eso que con la vida política de ahora, porque creo, puede ser por lo que me ha interesado a mí en la vida, pero ese discurso de él sobre la importancia del municipio era vital, y fue muy importante después, incluso en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando el presidente Uribe, el expresidente Uribe, decía que la unidad más cercana al ciudadano era el municipio. Yo oía eso y recordaba lo que decía Holmes en sus intervenciones sobre la importancia del municipio. Y yo creo que obviamente es una carrera muy amplia, pues empieza en el gobierno de López en el Japón y acaba ahora, ¿no? Es una carrera pública gigantesca, pero es una carrera pública que toca muchísimas aristas. Ahora que menciona López, yo tuve la suerte suya de conocer a Carlos Holmes como secretario general del Partido Liberal en la época de López Michelsen. Operación Avispa, año 91. Es una cosa muy amplia.
Es una trayectoria de vida pública impresionante. Y yo creo que es un muy buen ejemplo para los servidores públicos colombianos. Y yo creo que, digamos, para mí el legado es ese, tocó un montón de temas. Obviamente empieza en el Japón, pasa por temas políticos, es el primer alcalde elegido popularmente de Cali, es constituyente, después ministro de Educación, trabajó con casi todos los gobiernos y siempre con un interés de servidor público que creo que es el gran legado, y yo creo que él merece el reconocimiento de todos los colombianos que nos han interesado la gestión pública. El caso de Julio Roberto me gusta lo que dice José Daniel, que es el componedor. Y yo creo que era el gran componedor incluso dentro de las centrales de las uniones sindicales colombianas. Él siempre era componedor frente a ellos, componedor en el gobierno, componedor en las discusiones políticas en el Congreso. Las veces que me ha tocado trabajar en el Congreso y que tuve que verlo, siempre hacía un esfuerzo por entender las perspectivas, y creo que ese es un, digamos, es un legado muy importante. Y creo además que tenía una característica fundamental para poder acercar a las partes, y es que no era absolutista, las cosas no eran blancas y negras. Y eso en esas dialécticas de casi esclavo-amo, pura dialéctica fuerte, eso era importantísimo porque siempre daba un camino, una salida, una opción de discusión en términos distintos. Gracias, Diana. Y si me permite un comentario de 10 segundos sobre lo José Daniel, no, adelante. La idea de volvernos a ver es poder hacer esto ya como lo hacíamos antes. Sobre lo que dice la PACA yo creo que hay una cosa, digamos, es más una hipótesis que una afirmación, pero creo que el récord que hay en Colombia, al menos en los últimos 10 años, de salarios mínimos concertados, que son pocos, lo logró Rafael Pardo, lo logró Alicia Arango. Creo que el papel de Julio Roberto Gómez en esas concertaciones era absolutamente definitivo. Y muchas otras que se pudieron haber logrado de la posición de él, pero terminan siendo las otras centrales obreras más radicales. La CUT, que digamos es el gran leviatán sindical, y la CTC, que es una central obrera mucho más pequeña, pero son más radicales y terminan dejando solo a Julio Roberto en posiciones de concertación. Entonces creo que es un tipo que al sindicalismo le va a hacer una falta enorme, y en general a las relaciones laborales en Colombia. Así es. Felipe, desde ese mundo suyo, la aproximación debe ser distinta a estas dos figuras. Sí y no. Digamos que para no repetirnos en todo, es lamentable obviamente la muerte de todos, y desafortunadamente las muertes que faltan, porque creo que nos faltan muchos meses de más muertes. O sea, esos 52.000 van a ir hacia arriba. En el caso de Julio Roberto y del ministro Carlos Holmes Trujillo, pues es una tristeza, pero es una tristeza que nos debe servir de ejemplo, porque yo creo que hay un factor común entre los dos, ya lo han mencionado de alguna manera, y es que eran personas con las cuales el diálogo era posible. Y creo que de las cosas que más van a hacer falta en el país, y más hacen falta en el país en este momento, es la posibilidad de sentarse en una misma mesa o en un mismo foro, con posiciones distintas eventualmente, con aproximaciones distintas a los temas, pero con la facilidad y la facultad de poder sentar a dialogarlos, a hablarlos, y a llegar a acuerdos, a llegar a consensos. Yo creo que ellos todos tenían esa facultad. Va a hacer mucha falta. Yo creo que para lo que viene en el país, yo creo que la falta de Julio Roberto va a ser importante. Quiero iniciar por ahí, porque yo creo que uno de los temas que tiene que el país abordar hacia futuro es una reforma laboral que permita la inclusión de todas esas personas que viven en la informalidad, y que la única forma de poder garantizar una vida digna en su vejez, con pensión, con accesos a salud, accesos a cesantías, acceso a una cantidad de beneficios que solamente tienen las personas que están dentro de la formalidad,
pues era una voz que iba a ayudar mucho en ese proceso, seguramente, y no dejar que se radicalicen tanto las posiciones, que al final lo que ocurre, y la razón por la cual no se han podido realizar reformas laborales estructurales, pues es porque al radicalizarse, pues se pierde esa oportunidad, y al perderse la oportunidad realmente son millones de colombianos los que pierden la oportunidad de ingresar al mundo formal, al mundo que realmente da garantías. En el caso de Carlos Holmes Trujillo, pues era un político que no importaba en la posición que estuviesen, y tal vez José Daniel lo decía, pues siempre había la posibilidad de hablar con él, de charlar con él, de llegar a consensos o disensos, pero sin necesidad de entrar en una pelea, ni en situaciones que generen distancia, sino por el contrario se pueda llegar a consensos. La forma como él manejó el intento de moción de censura, pues con esa altura y con esa tranquilidad, pese a todos los ataques que recibió, pues son un gran ejemplo de lo que él era como persona. Y yo creo que lo más valioso que tenía el ministro Carlos Holmes Trujillo era que él fue una persona que se dedicó mucho más a trabajar que a hacer show, que eso hoy en día en la política pues no necesariamente es lo que más vemos, ¿no?, en el día a día. Y creo que van a hacer falta los dos, van a hacer mucha falta, y ojalá se conviertan más bien en unos modelos a seguir. En esa comparación tan buena que hizo José Daniel y que retomó Paca, de mirar estas dos personalidades y la manera como se podían de alguna manera tender puentes, mucho más Holmes en esta primera etapa de su carrera, pues casi toda, hasta que llegó al Centro Democrático, y luego Julio Roberto en todo esto. Hoy oigo al presidente de la República en Prevención y Acción, casi que haciendo un llamado a paremos aquí, que este sea un momento para parar de alguna manera la polarización. Uso yo esa palabra que no la usó él. Y me pregunto, ¿qué tendría que hacer el gobierno y qué tendrían que hacer los otros para parar ese momento, para parar esas distancias que son muy buenas cuando son distancias y hay disensos argumentativos, pero parar la agresión, parar la profunda desconfianza? Para eso supondría que las partes tienen que dar, todas. No solamente es un llamado, sino que las partes tienen que dar. Y aquí la pregunta es, ¿qué debería dar el gobierno como grano de arena para que pueda calmar las aguas? Ferro. Ferro, de una vez, Diana. Bueno, yo creo que aquí va a ser fundamental, o está siendo fundamental, que se comience a dejar de un lado el quién y se comience más a analizar el qué, para que precisamente podamos llegar a ese planteamiento que hacía Diana, y es, vamos a los argumentos y no a quién dijo esto o quién dijo lo otro, porque de ahí, del quién, se está desprendiendo gran parte de los problemas de la polarización del país. Entonces necesitamos avanzar, y perdónenme que sea tan reiterativo, del quién al qué, y eso lo he dicho en múltiples ocasiones. Aquí el grave problema que hay es que muchas veces se analiza lo que hace o deja de hacer el gobierno, no por los efectos que pueda generar, sino por quién está tomando esas decisiones. Entonces, pues la invitación, y obviamente con el ejemplo, lo que hay que hacer es pensar mucho más en el qué que en el quién. José Daniel. Diana, digamos, yo soy escéptico y, digamos, hoy seguramente no es como muy climático recurrir al escepticismo, porque pues todos estamos pensativos, dolidos. ¿Pero por qué soy escéptico? Porque en últimas acá hay dos sectores ideológicos claramente identificados, situados en los extremos, a los que les conviene la polarización, a que rentan políticamente esta forma de hacer política en contra del otro. Entonces yo tiendo a pensar que para que a 1 año y 2 meses de elecciones de Congreso, o 1 año y 4 meses de elecciones presidenciales, la inercia y la rentabilidad política va a tener al petrismo y al uribismo utilizando sus medios tradicionales. Pero si quisiéramos tomarnos este llamado al presidente de la República en serio, creo que al Congreso le asiste una responsabilidad enorme. Creo que todos debemos tener un sentido autocrítico frente a la forma en la cual hemos abordado el debate público,
y al gobierno le cae una responsabilidad. Acá no pueden volver a pasar, por ejemplo, cosas que pasaron en las últimas semanas, en donde altos funcionarios del gobierno, como Víctor Muñoz o como el alto consejero de paz, incendiaron las redes sociales despotricando el gobierno del presidente Santos y despotricando el acuerdo de paz. Yo creo que si de verdad queremos bajar los ánimos, debemos, los que tenemos posiciones de liderazgo, predicar con el ejemplo. Y eso involucra al Congreso y en especial a quienes tienen un mayor micrófono, un mayor impacto en el debate público, y al gobierno para que predique con el ejemplo y tenga autorregulación en sus propios mensajes. Sí, hoy pensaba precisamente cuando oigo este planteamiento es, digamos, cómo hacer un llamado de esto sin decir yo qué pongo. Es como asumir que todo lo que pasa es porque lo hacen los demás y no uno. Y siento que sí, ¿qué podemos nosotros decir que contribuya a que ese que hace el llamado también piense que depende de él que esa polarización pare, o de las personas que lo rodean, o que la agresión pare? No sé si la polarización per se es mala. Paca. Yo cuando como le dijo Diana Ferro, dijo que el punto es que pensemos en qué. Yo pensaba que el problema es que no tenemos un acuerdo sobre qué. Y sí tenemos un acuerdo sobre quiénes, que es un poco lo que estaba diciendo José Daniel. Y es más efectivo desde el punto de vista electoral pelear sobre quiénes que pelear sobre qué es lo que estoy proponiendo. Y ojalá el llamado sea, debatamos sobre propuestas concretas, sobre planes concretos, pero olvidémonos de quién lo está diciendo, por lo menos en un momentico. Obviamente todos vemos el mundo desde donde estamos parados, todos tenemos nuestras perspectivas propias y nuestras creencias, y miramos el mundo con nuestras gafas, pero tenemos que entender que es que vivimos en una comunidad donde hay un montón de gafas, y donde es posible que mis gafas no sean las que están mejor formuladas, y que haya mejores gafas, o que haya personas que vean más lejos, o que estén en una posición que les haga tener una mejor perspectiva. Y a mí me preocupa la cosa de decir, esta es mi idea, por favor, debatámosla, pero no me ataquen, pero al mismo tiempo, como decía José Daniel, atacar al otro. Y yo pensaría que parte del problema es ese, parte del problema es no entender que yo no creo que nadie quiera que a Colombia le vaya mal. Yo realmente no creo que ningún partido político se sienta a decir ojalá esta cosa salga mal. No, yo realmente confío en que la gente piensa desde su punto de vista, que cree que las cosas le pueden salir bien si sigue con esa idea que tiene. El problema es que no a veces, por esta cosa de resolver que los demás son malos y yo soy bueno, no hay como una amplitud de pronto me sirven las ideas de los demás para enriquecer mi pensamiento. O puede que sí, pero solamente si la idea de los demás es el que está más cerca a mí políticamente. Y yo creo que una de las cosas que es muy importante de una persona como Holmes Trujillo, como Carlos Holmes Trujillo, fue justamente esa. Entender que tenía que sentarse no solamente con los que estaban de acuerdo con él, sino con los que no estaban de acuerdo con él. Y yo creo que en un momento como este, el llamado tiene que ser ese. Y no se trata solamente pero de unir a quizás cuando usted dice sobre qué lo hacemos, sería sobre eso, sobre la posibilidad de escuchar al otro, sobre la posibilidad de que una pregunta no sea un ataque. Cuando José Daniel pregunta por la vacunación, se convierte en el monstruo de el que está echándole bola negra a la labor del gobierno. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo hacemos para que las preguntas también sean construcción? Y además entender que todos tenemos derecho a la información pública. Obviamente todos entendemos que hay información que no podemos conocer, evidentemente, pero mucha información pública todos tenemos el derecho a conocerla. Y es más que válido preguntarla. Es posible que muchas veces digan, un momentico, este pedacito no lo puede conocer, pero el solicitar información pública yo creo que es algo que es parte del ejercicio ciudadano, ¿no?
Hay simplemente una pequeña anotación con respecto a lo que dice la PACA, y es que hay que también hacerle un reconocimiento al presidente Duque en lo que tiene que ver con cómo él plantea su gobierno. Y es que él dice desde el principio, el futuro es de todos si lo construimos entre todos. Y él se ha concentrado primero en no contestar los ataques, en tratar de invitar a todas las partes a construir las soluciones. Y en esa construcción muchas veces hay cosas que no gustan. Y entonces ahí vemos unas personas que sienten que se quiere radicalizar el discurso y que el presidente Duque no está de acuerdo con eso, o que se toma una opinión de X o Y persona. Pero yo sí creo que hay que reconocerle al presidente Duque esa intención de invitar a todos los sectores a construir el país. Felipe. Diana, yo quiero ir un poquito más atrás, de pronto es una visión un poco diferente. Yo parto de la base de algo que dijo Ricardo Ferro al principio, y es sobre el qué y no el quién. Y cuando él lo decía, yo pensaba en algo, y es ¿por qué hoy digamos, el pueblo colombiano, todos los colombianos estamos más preocupados por el quién que por el qué? Y yo creo que eso tiene unas como raíces profundas, y es que yo creo que nosotros como sociedad nos acostumbramos a que sobre el qué se dicen muchas mentiras, o el qué hoy en día tiene una validez y mañana con cualquier tipo de argumento esa validez ya no existe. Y me transporté como a mi época de estudiante de Derecho, cuando le explicaban a uno, tal vez en Derecho Constitucional, todo el tema electoral y el plan de desarrollo, y que el plan de desarrollo era realmente por lo que uno tenía que ir a las urnas a votar, y eso es lo que había que seguir, etcétera, etcétera. Y resulta que eso en la práctica es mentira. Y es mentira porque ese qué ha perdido tanta vigencia que simplemente se vuelve un elemento con el que se juega para llamar votos, para conseguir seguidores en un momento dado. Y una vez se llega a las posiciones de poder, el qué ya no importa. Ese qué con el que se eligieron cambian radicalmente, ya no se sigue por ahí, se voltean las cosas, se hace eventualmente todo lo contrario, y eso le quita mucha, no solamente, digamos, legitimidad, sino credibilidad al proceso, digamos, democrático. Creo que es ahí donde empiezan a surgir ese tipo de situaciones donde empieza a importar más el quién, porque de alguna manera eso genera y fomenta caudillismos donde unas personas empiezan a creerle ya no a las ideas, sino a las personas, a unas personas en particular. Y entonces empieza a tomar relevancia el quién, porque ya todo el mundo está acostumbrado que lo que digan o no digan, ya todo el mundo sabe que eso es para elecciones, pero al final cuando lleguen allá van a hacer cosas distintas. Y creo que eso es de fondo un problema grandísimo. Yo creo que si nosotros como sociedad quisiéramos solucionar un poco ese tipo de problemas, debería haber consecuencias reales, prácticas y ágiles para los gobernantes, las personas que lleguen a una posición y que no ejecuten el qué con el que se comprometieron y al que en teoría les votaron. Si ustedes lo trasladan a la empresa privada, así es. En una empresa privada, un gerente que presenta un plan, un business plan, a su plan de negocios, a su junta directiva, y no lo va cumpliendo, esa persona va a volar, no va a continuar. Les voy a proponer que el ejercicio de escucharnos y de debatir lo hagamos a partir de este momento con el siguiente tema, porque es el tema que todos los colombianos necesitamos, y es el de la vacunación. Y el caso es que la vacunación debería estar en Colombia y no está todavía. Esperamos que esté. A todos nos interesa saber cómo es el acceso a la vacuna, el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno, el cual sería presentado en su totalidad hoy, pero fue cancelado por el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo y de Julio Roberto. No obstante, el Senado hoy se llevó a cabo una audiencia pública en la cual se debatió sobre el futuro de la vacuna, los tiempos, la falta de transparencia que consideran muchos sectores que el gobierno ha tenido en esto, los retos que tienen por delante. No obstante, en la audiencia no contó con la asistencia del ministro Fernando Ruiz. El Plan Nacional de Vacunación consta de 5 etapas distribuidas en 2 fases para inmunizar 34 millones, pero se tienen hasta el momento, entendemos, algunos acuerdos y un contrato para 29 millones de personas.
Esto teniendo en cuenta que serían 3 farmacéuticas y 20 millones de dosis a través del mecanismo de colaboración COVAX. Mientras se espera que los primeros lotes de esta vacuna lleguen durante el mes de febrero, Bloomberg publicó hoy un listado con los países con mejores y peores indicadores de la pandemia. Colombia se ubica en el puesto 53, estando solo detrás de Sudáfrica y México. Pues se rajan los índices del acceso a la vacuna, muertes y tasas de positividad a la hora del testeo. Además, Colombia es el país número 11 en muertes. Es junto con Irán los únicos 2 países entre estos 11 primeros que todavía no ha empezado a vacunar a su población. Esos son datos objetivos, no son juicios subjetivos. No obstante, empezar rápido no significa estar haciendo cosas con eficiencia, porque por ejemplo en el caso de México, que recibió el primer lote de vacunas el 23 de diciembre, empezó a vacunar el 24 y en total le han llegado 986,000 dosis. Ha logrado vacunar en 32 días 624,000 personas, es decir, 18,000 diarias en promedio, con lo cual, si nosotros logramos realmente que lleguen las vacunas a Colombia y se logra pues ese mecanismo, esa operación para que se dé la vacunación, pues estaríamos en el mejor de los mundos. Sin embargo, el país pues tiene unas consideraciones muy complicadas a nivel de las provincias. Según registros globales, en este país no se ha vacunado ni una persona por cada 100,000 habitantes. El registro es apenas de 0.5. En Colombia, según cálculos de la profesora de medicina de la Universidad de Antioquia, Marcela Vélez, se necesitaría vacunar a 223,000 personas día para llegar al 80% de la población vacunada el 26, o sea, de hoy en un año. 26 de enero del 2022. Y a estos problemas de la logística, de distribución, de coordinación, se suman problemas de producción de las farmacéuticas. Alemania pidió hoy que se prohíba la exportación de vacunas que se producen en la Unión Europea. Esto atado a los litigios que podrían tener países como Austria e Italia con Pfizer y AstraZeneca. Demora en entrega, incumplimientos. Así que me gustaría empezar por preguntarles ¿cómo ven la situación de la vacuna en Colombia? El plan de vacunación presentado hasta ahora, que está todavía para observaciones y que necesitamos conocer ya definitivamente. Empiezo por usted, José Daniel, que ha hecho el estudio del tema. Bueno, Diana, a mí me gustaría dividir esto en 2 momentos, digamos. Uno es por qué vamos como vamos y 2, qué podemos esperar a futuro. El panorama, usted lo ilustraba claramente. Colombia ocupa la posición 12 en el ranking mundial de muertes por COVID-19 y es uno de los únicos 2 países entre los 12 con más muertes que no ha arrancado vacunación junto a Irán. A nivel latinoamericano, somos el país con más muertes que no ha iniciado la inmunización de su población, pero debo decir desafortunadamente que esto es la crónica de una muerte anunciada, al menos por 2 razones. La primera es que mientras muchos países, incluidos países latinoamericanos, tomaron la decisión de invertir en la compra de vacunas a riesgo, lo que significaba invertir recursos públicos en compra eventual de vacunas si eran exitosas, que era problemático, por supuesto, pero pues fueron apuestas que hicieron otros países y no hizo Colombia. A cambio de mayor prelación, Colombia optó por una estrategia más conservadora de esperar a que estas vacunas completaran su investigación, fueran acreditadas en otros países y ahí sí comprar. Pero lo segundo, y acá creo que es muy valiosa la presencia de alguien que tuvo un papel fundamental en esta historia, que es Ricardo Ferro, es por una demora inexplicable, y resalto el inexplicable, en la creación del marco jurídico de la ley de vacunas. La ley de vacunas, que es la norma que habilita la compra de vacunas por parte del gobierno colombiano y da esas garantías de indemnidad supremamente polémicas, pero que eran requisitos sine qua non para la venta de vacunas por parte de los laboratorios, ni siquiera es de autoridad del gobierno nacional. Tuvimos la fortuna que a este señor, al representante Ricardo Ferro, se le ocurrió, terminando el mes de julio, y pese a que él la presenta y salva a la patria de alguna manera, el gobierno tarda 82 días en darle mensaje de urgencia, lo cual permite agilizar el trámite de este proyecto de ley. Dar un mensaje de urgencia no es un trámite complejo. Dar un mensaje de urgencia es escribirle una carta al presidente del Senado o a la presidencia de la Cámara para que agilicen el trámite, imprimir la carta, firmarla y radicarla en el Congreso. Tardaron 82 días en darle mensaje de urgencia.
Si el mensaje de urgencia de la ley de vacunas se hubiera dado oportunamente, habríamos tenido un marco jurídico para comprar vacunas, no en diciembre, como lo tuvimos, y por eso hicimos los acuerdos tarde y las vacunas llegan tarde, sino habríamos tenido marco jurídico en septiembre, seguramente con resultados suficientes. Así que esos son los dos argumentos esenciales para explicar por qué vamos mucho más tarde, de manera evidente. Esto, como usted lo decía, estos son hechos, no son opiniones. ¿Cómo vamos? Somos el país con más muertes que no ha empezado vacunación en toda Latinoamérica y el segundo en el mundo. Eso somos nosotros, desafortunadamente, y se debe a eso. Ahora, saber qué nos depara en el futuro, pues nos implica básicamente un acto de fe, y es creer en la palabra del presidente de la República. Porque sabemos, o él ha dicho, que se compromete con que las vacunas iniciarán en febrero. En una entrevista, Diana, que usted le hacía hace unos días al ministro de Salud, uno quedaba con dudas, porque el ministro decía que en febrero, pero también reconocía que Pfizer tiene la gran mayoría de su producción comprometida y que con Pfizer está firmado un acuerdo de que reserva unas vacunas, pero no está firmado el cronograma de entregas y no han informado tampoco públicamente que esté firmado. Y al mismo tiempo nos dicen que las vacunas de febrero son en parte unas de COVAX, pero COVAX, los anuncios públicos que ha venido haciendo, hablan más del mes de marzo que del mes de febrero, pero nos toca creerle al presidente, porque acá lo que ha ocurrido, y con esto remato, es una confusión, y bien lo decía la Paca Zuleta ahora, entre la confidencialidad de la negociación y el acuerdo de las vacunas. Y esto se ha confundido con un oscurantismo en toda la información, una opacidad en toda la información sobre la política pública de vacunas. Yo, por ejemplo, el 4 de enero le presenté una solicitud de información al ministro de Salud preguntando sobre la logística, preguntando sobre las estrategias para reducir la renuencia que hoy, según la medición del DANE, va en 40% de colombianos que no se quieren vacunar. El término de ley es de 5 días por ser una solicitud del Congreso y es la hora en la que no han contestado. Luego creo que acá el Ministerio de Salud optó por la peor estrategia posible, y es, ante las inquietudes ciudadanas, cerrar el vidrio, no contestar ninguna pregunta, y esto por supuesto genera mayor desconfianza. Así que vamos tarde y con la desconfianza ganando terreno y con un gobierno que no da respuestas en esta materia. Ojalá conozcamos esos detalles del plan de vacunación a la mayor brevedad. Muy bien, Paca, desde la academia, y luego para preguntarle otros temas también de lo que tiene que ver con las tutelas y demás. Hay una cosa que a mí me parece importante tener en cuenta, y es que aquí hay mucha incertidumbre, porque tenemos incertidumbre todos. Estoy segura que hay una cantidad de preguntas que nos hacemos muchas personas y el gobierno no tiene cómo contestarlas. José Daniel hace una cantidad de preguntas y es muy posible que no esté claro, que estemos a la mitad de camino, que los diseños no se han acabado. Y en una situación de angustia como esta, la incertidumbre nos ofusca, nos da mucho más mal genio de lo que nos daría el no tener información clara en otras circunstancias. Y yo aquí quiero tratar de entender también qué le pasa al gobierno. El gobierno primero tiene una negociación muy difícil. Hoy Angela Merkel fue clarísima en el tema. Como hay problemas con la producción, porque es que todo el mundo está demandando las vacunas y el mundo no estaba listo para la producción de tantísimas vacunas, pues obviamente hay un problema de simple existencia de las vacunas en el mercado. Eso es posible que haya hecho que no haya temas absolutamente claros en las negociaciones. Eso es muy posible y eso genera una incertidumbre adicional. Es posible, y estoy especulando, es posible que el gobierno no tenga claridad en muchísimos de esos aspectos. Y a uno como ciudadano le produce mal genio. Dice, pero ¿cómo es posible? Pero yo creo que ahí tenemos que entender que es que la situación no es fácil. Claro, lo que pasa es que la incertidumbre solamente se quita con información. Y de alguna manera tenemos que aceptar que es que no tenemos información suficiente. Simplemente es que no hay información suficiente. No hay ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo para muchas de estas cosas. Hay otra cosa que a mí me parece que es significativa de mencionar. ¿Por qué Colombia no puede comprar a riesgo? Por el papel de los organismos de control en este país. Y yo creo que esa sí es una discusión que deberíamos no postergar en este país.
Nosotros compramos más caro muchas veces, no le compramos a los mejores muchas veces, por un miedo a que los organismos de control no entiendan que hay decisiones que se tienen que tomar de una forma distinta, que la valoración del riesgo en un negocio como la compra de vacunas no puede ser el mismo que adjudicando una concesión de infraestructura. Fíjese que usted toca un tema que me parece muy importante, pero sobre el cual se pronunciaban ayer en este mismo panel otros panelistas, en el sentido de que si el gobierno hubiera pensado en crear un consenso en torno a la política de vacunación, a cómo se iba a hacer lo de las vacunas, hubiéramos podido de alguna manera llegar a unos acuerdos con incluso los organismos de control, ¿o no? Yo hubiera esperado que sí, pero... Porque lo que no le podemos pedir a los organismos de control es que no hagan lo que tienen que hacer. Claro, para lo que están hechos. Está de por medio la judicialización de la política. La judicialización entendida no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios, porque una cosa es lo que puede pensar el ente de control como tal, pero otra cosa es lo que van a pensar los enemigos u opositores políticos a la hora de que vean, como se dice popularmente, que alguien dio papaya y no cumplió con la ley. Por eso es que es tan importante haber hecho la ley. Si no hubiéramos hecho la ley, hoy en día las demandas serían todas para el gobierno nacional, pero además, por el hecho de haber comprado las vacunas. Si además el proyecto de ley es de septiembre, escúchenme, los organismos de control, los senadores y representantes y el ministerio habían debido de sentarse, bueno, venga y a ver cómo nos movemos aquí. Yo no tengo ni idea cómo se gestó el proyecto de ley. ¿Cómo nos movemos todos? Pero, porque cuando yo la oigo, mire, mi reacción ayer cuando uno de los panelistas dijo que había que crear como una especie de consenso y había que convocar a la oposición y a los organismos, yo decía, pero por Dios, si la política de vacunación la tiene que establecer el Ejecutivo, ¿yo por qué tengo que generar un consenso con los demás? Y ahora escuchándolo usted pienso que quizá ese consenso o por lo menos esa conversación tenía que haberse abierto incluyendo los organismos de control, porque no pretender que actúen para lo que fueron creados, pues sí es un absurdo. Y que también hay que entender que eran unas vacunas de emergencia para aplicación masiva en Colombia, que no se han aplicado de esa manera antes. Entonces, que la única forma para que se pudiera habilitar al gobierno para comprar unas vacunas de emergencia para aplicación masiva era mediante una ley. Si no, además, no se podía. Unas vacunas que no sabemos, que nadie sabe. A riesgo. Pero claro, cuando uno analiza las vacunas tradicionales, tienen entre 8 y 10 años antes de salir al mercado. Estas tienen entre 8 y 10 meses antes de salir al mercado. Sí, pero Felipe Batista. Avalado por las autoridades sanitarias del mundo. Lo que pasa acá también es que hay que entender que el país, yo creo que político, de quienes toca tomar este tipo de decisiones, están paralizados. Y no están paralizados gratis. Están paralizados porque hay un traslape en los roles de los diferentes organismos del Estado que hace que sea muy difícil moverse ahí sin tener unas consecuencias casi todas penales, más que disciplinarias, penales. Nosotros vemos a diario cómo los poderes públicos se están quitando o están interviniendo en funciones que no les corresponden. Uno ve al Poder Judicial metido casi que en labores administrativas a veces y otras legislativas. Uno ve al Ejecutivo también tratando de meterse en la parte legislativa e intervenir en la parte judicial, y lo mismo uno ve entonces al Congreso de la República tratando de decirle al Ejecutivo cómo hacer las cosas y también eventualmente intervenir en los temas judiciales, cuando eso en la realidad, en la práctica, no es claro, y cualquier persona que tome una decisión, por lógica que sea, después puede ser sacrificado en la plaza pública, pues lo que genera es parálisis. Porque al final todo esto que nosotros estamos diciendo es a posteriori. Claro, es fácil ver la película, empezar a analizar la película después de darla vista completa, pero en el momento yo estoy seguro que casi todos los funcionarios están con todos los asesores del mundo, con amigos, familiares y profesionales mirando a ver cómo diablos toma una decisión que no se lo vaya a llevar por delante el resto de su vida una vez termine la emergencia. Entonces, esa es una realidad del país y por eso no nos movemos. El tema de tomar riesgos en nuestra sociedad
en nuestra sociedad política en Colombia es un tema que yo creo que hoy nadie lo ve como viable. Incluso las personas que están en un momento dado, como ustedes en el Congreso, dicen una cosa, y el día que cambian del Congreso al Ejecutivo o a un cargo donde son responsables por cada decisión que tomen, en ese momento cambia completamente la actitud hacia todo, porque obviamente en ese momento ya todos tienen el cuello en la soga en cualquier minuto, y eso es un problema muy grande y es estructural. O sea, si eso no se ataca en Colombia, vamos a estar paralizados. Eso pasa también para ejecutar cualquier tipo de obra pública. En Colombia, a pavimentar una cuadra se puede uno demorar 10 años entre estudios, reestudios, intervenciones, y uno va por el mundo a cualquier parte, vayan desde Ecuador hasta Europa, donde quieran, y los procesos son mucho más simples, más fáciles, y no hay esa satanización de asumir riesgos. Cada vez que uno hace algo, asume riesgos, y en Colombia es muy difícil. Por eso cada vez hay menos personas de la empresa privada que quieren ir al sector público, porque es un acto suicida. De acuerdo. Diana, tengo que hacer una pausa y ya regreso con ustedes. En Servientrega, sembramos esperanza. Servientrega presenta la hora en Caracol Radio. 8:31. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea Vital 777-200. Servientrega, Centro de Soluciones. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea Vital 777-200. Servientrega, Centro de Soluciones. Los deportes en Caracol Radio. Carlo Ancelotti, director técnico del Everton, renueva diariamente la confianza al futbolista colombiano James Rodríguez, horas previas al duelo que su equipo jugará contra el Leicester por la Liga Premier, programado para este miércoles a las 3:15 de la tarde, hora colombiana. It was really good with the ball, what we are going to ask to him. El domingo, realmente James estuvo muy bien con el balón, y eso es lo que le pedimos, que sea muy bueno y eficiente. Hizo muchos pases buenos y grandes jugadas a balón parado. El hecho de que está de vuelta, Richarlison y Calvert-Lewin pueden aprovecharlo. For the fact that he is back, Richarlison and Calvert-Lewin can take advantage. No paran los elogios para el futbolista James Rodríguez, al igual que para el defensa central Yerry Mina, dos jugadores de nuestra selección nacional. Everton es séptimo en la clasificación de la Liga Premier con 32 puntos. Su rival, el Leicester, este miércoles es tercero con 38. Los líderes son Manchester City con 41 y Manchester United con 40. Tras la minijornada de este martes, donde el Southampton cayó ante el Arsenal 3-1, el Manchester City superó de visitante 5-0 al West Bromwich, el West Ham 3-2 al Crystal Palace y el Leeds United superó de visitante 2-1 al Newcastle. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. El Magdalena se reactiva con Macondo Cultural y Magdalena Enamora. Entre mariposas amarillas y la magia de Macondo, el Magdalena marca la ruta que ofrecerá lo mejor de la reactivación turística y cultural con todas las garantías de bioseguridad. A través de los programas Magdalena Enamora y Macondo Cultural, la Gobernación del Cambio premió a más de 150 proyectos con lo mejor del arte, la música y la gastronomía local, con estímulos económicos por cerca de 1.000 millones de pesos. La reactivación del Magdalena le apuesta a un proceso de transformación social con planes en ecoturismo, paisajismo, museos, restaurantes y una gran variedad. Con la cultura y el turismo, el Magdalena renace. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. Son las 8:34.
Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hora 20. Regresamos en esta última parte de Hora 20 para hablar de dos temas que nos quedan pendientes en el tema de vacunación. Uno sobre la articulación de las entidades territoriales, como está planteado, las Secretarías de Salud, EPS, IPS, para ver cómo ven ustedes que una vez llegadas las vacunas se pueda hacer un trabajo armónico. ¿Creen ustedes que está bien pensado el plan de vacunación? ¿Qué esperar de cómo los protagonistas involucrados en esto van a ser? Ese es un punto que me parece importante. Y el otro, relacionado un poco con lo que veníamos hablando, lo dijo Alejandro Gaviria ayer en El Tiempo en un artículo sobre las vacunas. Dijo que esta situación lo que ha revelado es un problema ético aún mayor, que es las limitaciones en el modelo de innovación farmacéutica, del nacionalismo perverso, de la ausencia de mecanismos de gobernanza global en salud. Así que me gustaría un poco que miráramos eso, lo que nos ha develado este proceso, lo que ha develado que Colombia vaya atrás de alguna manera y cómo está pensado que intervengan los actores para cumplir el proceso de vacunación. Yo quiero decir una cosita que me parece, que me preocupa que Felipe sea tan pesimista. Yo creo que el sistema de salud colombiano, en términos generales, es mucho mejor que la de muchísimos países del mundo. Sí, señor. Miren, yo estuve yendo durante 6 años a las reuniones de OSD, del grupo de gobernanza del OSD. Y ahí no había ningún, digamos, tiene un montón de problemas, como tienen los sistemas de salud de muchos lugares del mundo. Pero el sistema de salud colombiano es muy bueno. Y la forma como se ha logrado articular, ha habido un progreso inmejorable en los últimos años en el papel del municipio, las famosas ARS de antes. Toda esta estructura ha mejorado muchísimo y el sistema tiene un montón de información de los colombianos, de cada colombiano que hace parte del sistema. Yo no sé si tengo un exceso de optimismo con ese tema. No, yo creo que en eso usted tiene toda la razón y yo sí me quedé pensando que Felipe, que se le ha pasado viajando por todas partes, pida una cita en la salud en Londres. A ver cuánto tiempo demoran en dársela. Entonces yo no sé si usted viaja con un seguro privado, pero... Soy presidente de la clínica del country y les cuento que el sistema de Colombia, yo soy defensor del sistema colombiano, porque uno no, en Colombia nos pasa dos cosas, no vemos lo que era antes y no vemos lo que hay afuera. Y aquí la verdad el sistema funciona. Hay EPS, lo que pasa, o hay operadores, hay administradores muy malos, sí, pero en términos generales el sistema es un sistema que funciona, que atiende a la gente. Tenemos una cobertura prácticamente universal que no hay en otras partes del mundo. Yo no soy pesimista en el tema de salud. Sí me preocupa una cosa particularmente y es que en este tipo de situaciones yo creo que uno debe aprender de quienes inventaron la logística profunda en el mundo, que son las fuerzas militares en la historia. Y es que para desplegar un proyecto de vacunación como este, se necesita una unidad de mando que funcione, para que desde que inicia el proceso hasta que llegue al final las cosas funcionen como deben ser. Ahí, en este caso particular de la vacunación, a mí me preocupa es que sí logren articular con los gobiernos locales bien el proceso para que llegue y todo se realice como debe hacerse, en los tiempos que corresponden. Porque ahí puede jugar un papel, digamos, ahí cada persona juega un papel importante y esa coordinación yo creo que al gobierno le debe estar costando trabajo porque tiene su tiempo. El problema de no hacerlo así y no tomarse su tiempo haciendo esa planeación para que la ejecución salga bien es que se puedan perder vacunas, sobre todo que estamos hablando que son vacunas muy frágiles, muy delicadas. Claro, una vez las saque hay que usarlas. Aguanta más o menos las condiciones del país, pero la mayoría necesita unas condiciones de frío
que, ojo, no las maneja ni siquiera el mejor operador de helados de Colombia. Entonces, ahí hay que tomar su tiempo planeando, y yo creo que el gobierno tiene que hacer eso con mucha cautela, so pena de ir a perder un montón de vacunas. Sí. Yo Ricardo Ferro. Que la gran debilidad está antes. Paca, perdónenme que Ricardo había pedido la palabra hace rato. Sí, a ver, a mí me parece también importante que podamos enviar un mensaje al país de hacia dónde vamos. Sí, está bien, y yo le agradezco mucho a José Daniel el reconocimiento que me hace por la autoría de la ley de vacunas y todo este proceso, que no fue fácil concertar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Hacienda, con entes de control como la Contraloría General de la República, en fin, ese proceso de sacar una ley no es fácil en Colombia. Yo creo que salió una ley muy limpia y una ley muy acorde a las necesidades del país. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Y cuál es la realidad hoy en día? Tenemos la posibilidad de tener 29 millones de colombianos vacunados este año. Tenemos vacunas para 29 millones de colombianos. Eso es una realidad, y si nos vamos no solamente al qué, sino al quién, tenemos que decir que no solamente lo ha dicho el presidente de la República, no solamente lo ha dicho el ministro de Salud, sino lo ha dicho el Contralor General de la República, que en la ley es quien le puede ejercer un control en tiempo real a todo el proceso de vacunación en nuestro país. Entonces, tenemos 29 millones, pero vamos a llegar a 35 millones para garantizar la inmunidad de rebaño en el año 2021. Lo que pasa es que tenemos el anuncio de 29 millones. Claro, pero tenemos ya... Yo supongo que cuando lo veamos iniciarse, el mensaje y la incertidumbre de la que habla Paca, pues va a disminuir. Porque los seres humanos, pues, y los ciudadanos reciben información, pero luego necesitan ver que esa información se cumple, se da. De acuerdo, pero en este momento lo que tenemos es el anuncio de parte del gobernante, de la cabeza del país, que es el presidente de la República, diciendo, oiga, yo me comprometo con todos los colombianos que en el mes de febrero arranca la vacunación en Colombia, que tenemos 29 millones de vacunas compradas, no solamente a Pfizer, ahí está COVAX, ahí está AstraZeneca, hay varias fuentes para tener esos 29 millones de vacunas, y que en este año vamos a llegar a una inmunidad de rebaño mediante la vacunación de 35 millones de colombianos. Pero adicionalmente a eso, y es algo en lo cual no nos podemos equivocar, no es lo mismo tener vacunas que tener un plan de vacunación. Aquí Colombia, y esa es la pregunta que estoy haciendo ahora, y es cómo ven la articulación que se ha anunciado para la aplicación de las vacunas. Y Diana había dicho hace un rato, o no sé si fue Diana o Felipe, que pusieron el ejemplo de México, en donde ni siquiera se han vacunado 1 millón de personas. Arrancaron antes, pero se quedaron en pausa. Aquí tenemos un plan de vacunación en donde primero van a estar las personas con comorbilidades, adultos mayores, personal de la salud, y ahí vamos a arrancar a vacunar al resto de la población. Pero es un plan de vacunación muy serio para el país, que representa unos retos, como lo dice Felipe, sí, que tenemos unas cifras de más de 200.000 personas a vacunar cada día, de acuerdo, pero que tenemos que hacerlo, y ahí la articulación, no solamente con las entidades territoriales, y yo aquí he sido enfático en invitar a las universidades también, porque las universidades también son las únicas que cuentan con la posibilidad de la ultra refrigeración de las vacunas como las de Pfizer, que tienen los laboratorios donde pueden refrigerar estas vacunas. Oiga, vinculémonos todos, aportémosle todos al proceso de vacunación, pero yo estoy absolutamente seguro que antes de terminar este año vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño en nuestro país, bien sea por los procesos de los 35 millones de colombianos vacunados. Pregunto el tema de la articulación precisamente porque México tenía un plan muy similar al que estamos teniendo nosotros. No les ha ido bien. Ahora, nuestra capacidad de EPS, de IPS, ¿no lo da? Diana, a mí me parece, digamos, permítame antes como sacarme una espinita con la que me quedé en este tema. Y es que se mencionó que estábamos jugando a ser generales después de la batalla y diciendo lo que se debió haber hecho cuando ya nos cogió la noche ya con la leche derramada. Me muero de la pena de lo que voy a decir. Pero en el mes de agosto hicimos un debate de control político en la Cámara de Representantes con 3 mensajes. 1, gobierno, aclare el marco jurídico porque no es claro si se pueden o no comprar vacunas a riesgo, vacunas experimentales. 2, arranquen las negociaciones con los laboratorios porque en agosto, cuando hicimos el debate, no había negociación ni con Johnson & Johnson, ni con Pfizer, ni con AstraZeneca, ni con ningún laboratorio.
razón por la cual tardaron en encontrar la importancia de la indemnidad, razón por la cual tardaron en darle mensaje de urgencia a la ley de vacunas. Y tercer mensaje, estrategia diplomática para la gestión de las vacunas, recurrir al multilateralismo más allá de COVAX, aliarnos con otros países latinoamericanos que sí avanzaron y nosotros no. Entonces, esto no es, digamos, un cómodo ejercicio de retrospectiva diciendo lo que debimos haber hecho, no. Esto lo cantamos y lo anunciamos desde el mes de agosto y el gobierno pensó que era un ataque con fines políticos. Fíjese que hoy el editorial del Tiempo plantea precisamente que este es un tema, que es un bien sanitario, el tema de las vacunas, que no debe ser usado de botín político, que no se debe crear un ambiente de polarización de la vacuna, pero al mismo tiempo, y esto me vuelve a la pregunta inicial de este debate, ¿cómo hacer para que no se señale o estigmatice al que pregunta por los contratos y la transparencia en la vacunación, al que se preocupa como Rodrigo Primi y Jessy Reyes en sus columnas sobre la reunión en la Corte y qué es lo que se estaba buscando en esa reunión? ¿Por qué temer la tutelatón? Si es que así se podría plantear. No, pues claro que la tutelatón puede dar al traste con el... Termine, José Daniel. El ejercicio que uno no puede hacer, digamos, por ejemplo, cuando se anuncian mociones de censura contra el ministro de Salud, creo que ese no es el punto. Cuando llega un senador a decir que están avanzando en negociaciones con España, ese no es el punto. Acá hicimos propuestas concretas desde el mes de agosto, no solo yo, varios colegas, fueron desatendidas de manera sistemática, se demoraron en la ley de vacunas 3 meses en el mensaje de urgencia y por eso estamos como estamos. Aterrizo en el tema de la logística y termino, Diana, simplemente para dejar 3 consideraciones porque el plan de vacunación es supremamente general. Lo primero, que ojalá el chip del centralismo, y lo digo como representante por Bogotá, no gobierne la logística de las vacunas, que entendamos como lo entiende Israel, como lo entiende Emiratos Árabes, que el mayor reto es la última milla y que el poder de la logística en gran medida debe estar en las EPS y en los entes territoriales. Segundo, me preocupa mucho el tema de las bases de datos y pretender que todos los colombianos por medio de una aplicación vayamos a poder programar nuestras citas, que no se repita con el tema de las citas, del agendamiento, la historia de Corona App que no funcionó. Y tercero, yo sí creo que el gobierno debiera considerar la posibilidad de que la fuerza pública tenga un papel en la logística de la vacunación. No que sea el único responsable, pero no hay una sola institución en Colombia con mayor presencia territorial y con la fortaleza que supone la disciplina y la cadena de mando. Esos son simplemente recomendaciones para que con el tema de la logística no se repita la misma tragedia que ha ocurrido con el tema de la compra y sus retrasos. A mí hay un tema que particularmente me preocupa mucho y no tiene que ver ni siquiera con la logística del gobierno, tiene que ver con la gente. Es esa estadística, esa encuesta donde el 40% de las personas no está en disposición de vacunarse. Y yo creo que ahí hay un tema complejo, hay un tema de que hay que educar a la gente, hay que hacer un trabajo importante, porque no vamos a llegar al tema de inmunidad de rebaño, como lo mencionan, si el 40% de la población colombiana decide no vacunarse. Y ese es un tema que no se puede imponer. Pero ya ese es otro tema, pero como decía alguno, cuando vean la vacuna de pronto baja al 20%. Esperemos. Sí. Pero sí es importante que quede claro que la vacuna no es obligatoria. La vacuna no es obligatoria, es voluntaria, pero sí todos tenemos derecho a una vacuna gratis en Colombia. Así que a mí me parece que es importante que insistamos en que la debilidad de la cadena de suministro es un problema global, no es un problema de Colombia. Sí, de acuerdo. Global. De acuerdo. Porque no nos podemos seguir inventando que es que tenemos más problemas de los que tenemos. Todo el mundo tiene una situación difícil, tenemos un número de muertos muy alto, un número de contagiados muy altos, pero los problemas de la logística son problemas mundiales. Hay países que han sido capaces de administrarlo de mejor forma que los otros, pero eso no es un problema que es que los colombianos lo hacemos mal. Y yo creo que ese mensaje es muy importante porque así la gente deja de tener tanto miedo, de tenerle miedo a la cadena, y miedo al suministro, y miedo a la vacuna. Creo que ahí tenemos que ser muy responsables en la comunicación. No lo ha hecho bien los Estados Unidos, no lo ha hecho bien México, no lo ha hecho bien Israel, sí, lo ha hecho bien Emiratos Árabes Unidos, pero fíjense que la Merkel se queja de cómo lo ha hecho la Argentina, de cómo lo ha hecho la Alemania, perdón,
la Argentina le llegaron unas y nadie sabe muy bien qué es lo que es, como digamos, no creen mucho los ciudadanos argentinos qué es lo que pasa, y esa desconfianza no nos va a ayudar en ese proceso. Y tampoco podemos traer 50 millones de personas a Bogotá a vacunarla en Bogotá. No, y a mí me preocupa que en la narrativa de la vacunación no tengamos claro que también estamos comunicando para invitar a la gente a vacunarse. Y yo creo que ahí hay un aspecto muy importante. Estoy de acuerdo con José Daniel. Mirar el plan de vacunación desde Bogotá puede ser muy riesgoso. Y para eso la policía y el ejército y la armada son importantísimas, sin lugar a dudas, son importantísimas. Y hay que pensar en que además, si nosotros miramos las etapas como están pintadas, a mí me preocupa que sí son muy genéricas, falta detalle. Y el demonio está en los detalles. Y entonces tienen que empezar a trabajar con quienes van a hacer la tarea, con quienes van a finalmente hacer los que van a mover los hilos para los pinchazos. ¿Quiénes son las personas que van a estar buscando a los adultos mayores? ¿Dónde los van a ubicar? Porque personal de salud y adultos mayores es la primera. Y si esa nos funciona bien, vamos a aprender para hacer bien la segunda. Pero yo creo que aquí tenemos que tener flexibilidad para ir andando, ir mejorando, pero tener muy claro los demonios desde el comienzo, dónde podemos tener cuellos de botella. Y yo creo que los logísticos en general, si tienen, no hay que oír, obviamente hay que oír a todo el mundo y todo el mundo sabe muchísimo, pero los logísticos en general van a saber. Entonces, no oigan a Paca Zuleta decir qué opina del tema, oigan a los logísticos de verdad que digan, tengan cuidado con esto y con lo demás allá. Y yo creo que esos detalles van a ser claves, pero el mensaje tiene que ser positivo. Yo creo que nosotros tenemos que creer en que la fuerza pública está capacitada para hacer eso y que las EPS en Colombia nos han mostrado que están capacitadas, que es un sistema que funciona y que una vez tengamos las vacunas, que ese es el primer cuello de botella grande, tenemos que creer que eso y trabajar todos para que esto funcione. Pues así tiene que ser, así tiene que ser. En la articulación, ¿usted cómo ve las cosas, José Daniel? ¿Cómo está planteado hasta ahora? Pues digamos, a mí lo que me preocupa un poco es la falta de información específica sobre el rol de los entes territoriales. A los entes territoriales les dijeron algo que en especial generó preocupación en las alcaldías de ciudades capitales y es, pueden comprar vacunas, a ellos les preocupa todo el tiempo que les puede tardar desde su habilitación legal por medio del decreto del borrador que conocimos del Ministerio de Salud hasta que logren concretar acuerdos específicos con laboratorios. Pero vuelve y juega, es que acá, digamos, en los temas de logística está siendo muy difícil formular opiniones informadas porque todo lo que conocemos es el plan de vacunación del gobierno, que es un plan bien intencionado pero absolutamente general, y la sensación que sigue quedando cuando uno habla con alcaldes, cuando uno habla con secretarios de salud, es que ellos no tienen del todo claro ni cuál va a ser la asignación de vacunas versus cronograma para sus territorios, ni mucho menos cuál va a ser su rol específico dentro de la logística, y de ahí que esa sensación de improvisación sigue estando vigente. Yo creo, o quisiera pensar más bien, que la rueda de prensa que estaba convocada hoy, que se aplazó, pues va a permitir conocer mucho más detalles tanto de la compra de insumos, claro, para y ya el lanzamiento del decreto completo, incluso la posibilidad de que los privados puedan intervenir en la compra y todas estas cosas. Que por fortuna la compra de privados, Diana, quedó incluido en el borrador de decreto, ojalá quede así en el privado. Digamos, yo creo que en la medida en la que universidades, grandes empresas puedan ayudar a descongestionar la fila por la vacuna, pues creo que es una ganancia para todos y eso no hay que meterles ser ideológicos sino pragmáticos. Pues ahora esperar que las farmacéuticas vendan y que la cantidad de la producción alcance para poder lograr que esa apertura que estaba en el borrador, como usted dice, pues se pueda consolidar en el decreto final que esperemos que se conozca el día de mañana. Pues a ustedes gracias, una feliz noche y seguimos en Hora 20.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá.